Hoy en los otros datos, el 9N y la deuda que mantiene el Estado con las mujeres de Quintana Roo. Y pues bueno, aquí es donde yo puntualizo mucho, ¿no? O sea, en cuanto empiezan a llegar los contingentes a Palacio, es como si fuera una trampa para las personas que estábamos llegando ahí, ¿no? Y lo digo trampa porque no pasaron ni 10 a 15 minutos cuando empieza la represión policial, ¿no? Ella sí vio un operativo, ¿no? Un operativo real, terrible, donde salieron policías a disparar, aunque dicen que fueran al aire, pero no, pues esas trayectorias, incluso esas balas, fue hacia las personas. Para mí lo fundamental es que esto no vuelva a suceder nunca. Es lo más deseable como sociedad, como comunidad, que estas cosas no vuelvan a suceder. ¿Y dónde está el origen? En una orden equivocada, autoritaria, intolerante. Yo estoy en total desacuerdo con algún tipo de comentario que justifique la violencia, la brutalidad de cualquier autoridad sobre los manifestantes bajo el argumento de que se excedieron. Bienvenidas y bienvenidos a Los Otros Datos. Soy Janet Saldo y me da mucho gusto saludarles nuevamente. La manifestación social es un derecho y el Estado tiene el deber de respetar, facilitar y protegerlo. Algo que no sucedió el 9 de noviembre del 2020 aquí en Cancún, Quintana Roo. Hoy en Los Otros Datos, el 9N y la deuda que mantiene el Estado con las mujeres de Quintana Roo. Te invito a que le des me gusta, a compartir y comentar, por favor, te lo vamos a agradecer, así esta información llega a más personas. Y si tienes algún tema que te gustaría que abordáramos, déjanoslos también en los comentarios. Vamos a iniciar con un reportaje sobre lo que sucedió ese día. ¡Ya no más! ¿Por qué? ¿Por qué no hace nada? Este 9 de noviembre marca un sombrío aniversario en la memoria de México. Hace 3 años, en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, la represión contra una manifestación feminista dejó una huella de violencia imborrable. Disparos, golpes, amenazas y tortura sexual se convirtieron en parte de ese oscuro día. A 24 meses de los hechos, la justicia sigue siendo una ilusión, lejana para las víctimas. Peor aún, las reformas militares plantean un peligro latente de que episodios como este se repitan en suelo mexicano. El 9 de noviembre de 2020, cientos de mujeres se reunieron en el Palacio Municipal de Benito Juárez para protestar por el feminicidio de Bianca Alejandra Lorenzana Alvarado, conocida como Alexis. Desapareció el 8 de noviembre y al día siguiente encontraron sus restos en bolsas de basura. Las autoridades tenían una doble responsabilidad: investigar el feminicidio de Alexis y garantizar el derecho a las protestas de las mujeres que clamaban justicia. Sin embargo, un grupo de policías municipales y estatales abrió fuego contra la manifestación y detuvo a mujeres con símbolos de movimiento feminista. Aquella tarde, mujeres y activistas marcharon por Cancún exigiendo justicia por Alexis y todas las víctimas de violencia de género en México. En lugar de apoyo, encontraron violencia por parte de quienes debían protegerlas. Hoy, las víctimas reunidas en el Comité de Víctimas del 9N siguen luchando. Protestaron frente a los juzgados penales de Quintana Roo en Cancún, exigiendo que el juicio contra los policías no se retrase más. Sin embargo, a casi 3 años de los hechos, las víctimas enfrentan desacuerdos sobre la reparación del daño. Los acuerdos con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo han generado inconsistencias y dudas. Wendy Galarza, del Comité de Víctimas, señala que solo han recibido propuestas verbales de compensaciones económicas por parte de Seabecro. Los dictámenes de reparación siguen pendientes y el proceso se repite, dejando a las víctimas sin una reparación integral. La lucha continúa, pero la justicia sigue siendo esquiva.
3 años después, las víctimas del 9N esperan que se haga justicia y se repare el daño causado. Con información de Click Noticias. Y ahora sí arrancamos, bienvenidos todos y todas hoy en este programa, una emisión más de esta alianza de medios comprometidas con el periodismo veraz. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada Wendy Galaz. Ella es una joven activista social, sobreviviente del 9N, víctima del Estado e integrante hoy de Amnistía Internacional. Wendy, bienvenida primero que nada y bienvenida. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Y bueno, el 9N no se debe de olvidar. Relátanos, por favor, qué sucedió el 9 de noviembre del 2020 durante la manifestación feminista que hubo aquí en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, para exigir justicia por la muerte en específico de la joven Alexis. Pues bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Es para mí, para las personas que hacemos este movimiento social muy importante, todos estos espacios para llegar pues eso, ¿no? A todas las personas. El 9 de noviembre lo que sucedió fue que, pues, sociedad civil, colectivas feministas y, pues, población en general, nos unimos para, pues, organizar una manifestación por el feminicidio de Alexis. Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado era una chica de 20 años, que pues fue encontrada en la periferia de Cancún en pues condiciones de extrema violencia en la periferia de Cancún, como lo digo, en bolsas negras, o sea, horriblemente, ¿no? Entonces, pues lo que sucede aquí es que no solamente era la única mujer que había sido asesinada en ese fin de semana, habían sido 2 mujeres más quienes habían sido asesinadas. Y no solamente ese fin de semana, ¿no? Sino que los feminicidios y la violencia en contra de la mujer ya habían estado pues en la alza en este estado y específicamente en Benito Juárez, ¿no? Entonces, pues veníamos de un año de pandemia en donde realmente la invitación era a que nos cuidáramos, a que no saliéramos a las calles, a que no pusiéramos como en riesgo por esta pandemia a las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, se hacía un activismo digital, pero siempre como poniendo en el centro la violencia que estaba creciendo en el estado. Y pues bueno, en ese fin de semana creo que sí fue como la gotita que derramó el vaso de toda esta alza a la violencia. Y eso se vio ese día en la fiscalía, ¿no? Lo digo en la fiscalía porque ahí inició una concentración cuando, pues eso, ¿no? Nos reunimos para exigir justicia por el feminicidio de Alexis, pero también estaban familiares de personas desaparecidas, habían familiares de víctimas de feminicidio que hasta ese día no habían tenido como un acceso real a la justicia. Entonces, pues bueno, la cantidad de personas que estábamos ahí ese 9 de noviembre, pues sí era mucha, ¿no? Cuando estábamos en fiscalía, ya había personal de Guardia Nacional a los alrededores de la manifestación. O sea, ya estábamos siendo como, entre comillas, cuidadas, porque justo la cantidad de personas que estaban ahí era demasiada y aparte de todo, o sea, no solamente estaban como las consignas, los gritos, ni todo eso, ¿no? Sino que ya había fuego, ya había iconoclasia, o sea, habían plasmado las personas que estaban ahí, los manifestantes, los nombres de las personas desaparecidas, los nombres de mujeres víctimas de feminicidio, pues en esas paredes de fiscalía, en donde, pues ahora yo lo sé, que no hay un real acceso como a una verdad. ¿Por qué la fiscalía es el órgano que tendría que hacer investigaciones veraces, investigaciones para llegar a justicia, ¿no? Que si bien no es el órgano que imparte justicia, sí es quien investiga para obtenerla, ¿no?
Y pues bueno, ese día, después de que ya hubo como toda esta digna rabia en esa fiscalía, pues bueno, se decidió ir al Palacio Municipal porque había otra manifestación que había iniciado desde el kilómetro cero, que había llegado a la concentración que se tenía en Fiscalía, pero la ruta real de esa manifestación era llegar del kilómetro cero al Ayuntamiento de Benito Juárez. Pues bueno, después de ahí se dirigió la manifestación acá, a Palacio Municipal, y pues bueno, aquí es donde yo puntualizo mucho, ¿no? O sea, en cuanto empiezan a llegar los contingentes a Palacio, es como si fuera una trampa para las personas que estábamos llegando ahí, ¿no? Y lo digo trampa porque no pasaron ni 10 a 15 minutos cuando empieza la represión policial, ¿no? Habían muchas personas también en Palacio Municipal, había iconoclasia también, había fuego, habían personas cantando, gritando los nombres de nueva cuenta de sus familias desaparecidas, de mujeres víctimas de feminicidio, como ya lo había mencionado. Y pues bueno, cuando empiezas a ver como toda esa digna rabia y ese coraje, pues se contagia, ¿no? Ya de repente había muchas más personas gritando, cantando, acercándose a las puertas como de Palacio Municipal y con todo este coraje de que justo no hay justicia, no hay una verdad que nos pueda como hacer sentir al menos tranquilos, ¿no? De que algo puede cambiar en esa situación. Lo que pasó fue que después de todo este fuego, después de que ya había personas que estaban rompiendo los vidrios de ese ayuntamiento que no estaba todavía tapizado, pues escuchan primero 3 disparos, ¿no? Al inicio, en lo personal, yo creí que eran como petardos, porque pues si ya había fuego, yo creí que eran como petardos, porque pues no sabes reconocer entre un petardo y un disparo, ¿no? Pero pues ya es cuando empiezan a salir todos los policías de los costados del palacio, cuando te das cuenta que no son petardos y que nos están disparando, ¿no? Estos policías salen de los costados, primero con sus armas apuntando hacia el cielo, pero pues no se necesita ser como tan genio para saber que todo lo que sube pues va a bajar, ¿no? Y que todas esas balas iban a llegar a un punto en donde estábamos todas pues las personas manifestándonos, ¿no? O sea, cuando empiezan a disparar, pues todas las personas manifestantes que estábamos ahí empezamos a correr, pero eso se creó como una estampida humana, o sea, todas las personas corríamos por todos lados, éramos una gran cantidad de personas, estaban cayendo en lo que los disparos estaban pasándonos entre nosotros, nosotras, y pues bueno, en mi caso, yo iba con mi novio, nosotros íbamos en nuestra motocicleta, y cuando empezamos a escuchar esto, pues corremos a nuestra motocicleta para salir del espacio, y pues no podíamos ni salir porque toda la gente estaba corriendo, y la verdad es que sí teníamos como miedo de atropellarlas, porque estaban saliendo como por todos lados corriendo y así, ¿no? Y cuando logramos medio salir con la motocicleta y agarramos como por la jardinera, pues es ahí donde a nosotros nos agarran, ¿no? Se pone un policía enfrente de nosotros y nos agarra como el manubrio de la motocicleta y da la orden de agárrenlos, ¿no? Y pues en eso ya había personas, o más bien policías atrás de nosotros, que llegaron pues directamente a golpearnos. Había un policía al lado que da una patada a la motocicleta y nos tira al pasto, y pues ahí empieza toda la brutalidad policial, ¿no? O sea, nos empiezan a pegar con nuestro casco, nos pegaron con macanas, con los escudos, traían como palos como estos como varillas con lo que recogen de la alberca, con esas varillas nos pegaban directamente en todos lados. Hay videos también donde se ven que los policías arrancan ramas de árboles y pues con esas ramas de árboles nos pegaban también, nos escupían,
cuando nos estaban golpeando nos decían que eso te pasa por salir, por andar de desmadrosa, y en algún momento pues nos dicen, ¿no? Como de, pues te vamos a dejar peor que Alexis, ¿no? En todo este golpe, los escupitajos que nos aventaban directo a la cara, los golpes. Y pues lo que pasa aquí es que hasta que empiezan a llegar las personas que estaban alrededor, porque yo estaba gritando muchísimo, es que llega como otro policía y nos empieza a gritar maldiciones, ¿no? Como, ¿qué están haciendo aquí? Lárguense, no sé qué, tienes 3 minutos para largarte de aquí, ¿no? Y pues en eso levantamos la motocicleta, pero ya no prendía, porque aparte de pues el golpe que tenía la motocicleta, también hay videos donde se ve que están rompiendo toda la motocicleta, ¿no? O sea, los vidrios, los espejos, los retrovisores, los faros, las luces, o sea, toda la motocicleta la destruyeron. Literal. Ajá, la destruyeron. Pues ya llega no sé de dónde otra persona que levanta la motocicleta y nos prende nuestra motocicleta y nos dice, váyanse, váyanse. Eran como de otras personas de los manifestantes, ¿no? Supongo que también el no poder prenderla era como los nervios de que nos acababan de golpear, ¿no? Pues en eso nos subimos a la motocicleta y nos vamos pues a mi casa, a su casa, y pues ya cuando me bajo yo para abrir el portón, pues ya es cuando siento el golpe. O sea, sentí como un golpe, como una explosión, y pues toco mi pierna y pues me doy cuenta que estoy sangrando muchísimo, así, ¿no? Mucho, mucho. Entro a mi casa, me bajo mi pantalón y es cuando veo que pues estoy herida, ¿no? Salgo de mi casa, mi novio me acompaña hasta la Cruz Roja y cuando llegamos a Cruz Roja sale una persona y me empieza a revisar y empieza a gritar, ¿no? Otro impacto de bala, y yo así como, no, es que me golpearon, no es bala, y me decía, no, tranquila, tranquila, ahorita te atienden. Y ya hasta que llego a la camilla, pues ya los paramédicos son los que empiezan a decir, ¿no? Como otro impacto de bala, entrada por salida, y me empiezan a preguntar si tengo IMSS, si tengo ISSSTE, o sea, como seguridad social, ¿no? Y como, o sea, yo soy una trabajadora independiente, pues obviamente es la realidad de muchas personas, ¿no? No tenemos seguridad social, ¿no? Y me mandan al Hospital General. Me suben a la ambulancia y cuando cuando ya estamos esperando en la ambulancia, pues veo que no avanzamos, no estábamos como todavía parados y pues ya el dolor ya estaba empezando como pues sí, a cobrar como estragos. Estaba haciendo mucho el dolor que sentí en mi pierna y en todo el cuerpo en realidad, ¿no? Y empiezo a preguntarle al paramédico y me dice, es que estamos esperando a la patrulla. Yo así como, ¿cuál patrulla? Y me dice, es que el protocolo dice que te tienen que escoltar hasta el hospital, ¿no? Pero pues obviamente es horrible porque son las personas que te acaban de disparar y cómo vas a confiar tu vida en una patrulla que te no sabes si son las personas que te acaban de disparar, ¿no? Y pues ya me empiezan me sedan para que me tranquilice, pero pues en esta sedación, pues sí empiezo a decirle a mi novio como, envía nuestra ubicación, avísale a todo mundo porque nos van a desaparecer, ¿no? Y esto lo digo porque es la realidad de México, o sea, es la realidad, o sea, no hace falta ser tampoco una genia para saber que eso ya estaba mal y que era una represión, ¿no? Pues ya cuando llegamos al Hospital General, me topo con un doctor que me revisa y empieza a burlarse, ¿no? Como a decirme de, esto no te hubiera pasado si te hubieras quedado en tu casa a ver Netflix, ¿no? Entonces, pues, es horrible como sentir esta culpabilidad de, sí, es verdad, esto está pasando así, ¿no? Cuando sucede ya esto, me limpian, me hacen rayos X, ven que no pasa por el hueso y me dejan ir a mi casa, ¿no? Así como de, bueno, ya, vete, si hay algo con tu herida, regresas para que te curemos. Y pues ya, ¿no? Me voy a mi casa, al día siguiente es como para descansar, para ver como si es que voy a denunciar, qué es lo que va a pasar, ¿no?
Pues ya después de esta situación, al día siguiente, el día 11, asisto a Fiscalía para levantar mi denuncia. Y cuando le empiezo a decir al MP cuáles son todos mis golpes, me manda la médico legista, y en esto, ya cuando paso a la médico legista, me empieza a revisar todos los golpes que yo dije, que eran golpes en la espalda, golpes en mis glúteos, golpes en la entrepierna, en las piernas, era como si me hubieran latigado, ¿no? O sea, como un castigo. Y cuando ven como todos mis golpes, la médico legista me dice que uno de los golpes de mi glúteo, pues es otro impacto de bala, ¿no? Me revisa, me manda, me pasa como a una camilla para revisarme toda, y pues sí, o sea, era otro impacto de bala, la herida del glúteo. ¿Roso? No, entró y salió también. O sea, el golpe que traigo en el glúteo es la entrada y la salida es al lado de mi vulva. Entonces, pues ahí ya hay otro impacto de bala. Cuando hablo al abogado que me asigna Seabecro, le comento esta situación y me dice, ¿no? Entonces vamos a reclasificar el delito a intento de feminicidio, ¿no? Y cuando me dice la palabra feminicidio, pues es cuando agarro o me doy cuenta de lo grave que fue salir a manifestarme por pedir justicia por un feminicidio, y pues esa noche pude haber sido la siguiente. ¿En qué momento crees que fueron los disparos? ¿En qué momento crees que ya hay videos donde se ve que los disparos es cuando estamos saliendo de ahí, cuando estamos en la motocicleta arriba y estamos saliendo y hay un policía que dispara desde la parte de atrás. ¿En la fiscalía? No, desde el Palacio. Cuando dejan el Palacio Municipal. Sí, cuando ya vamos de salida en la motocicleta, incluso antes de que el policía agarra el manubrio, ya habían sido los disparos. Alexis, Wendy, se me quedó el nombre de Alexis en la memoria. Vamos a ir a un corte. Y todos los que nos están viendo, hombres, mujeres, si alguien estuvo en esa manifestación, compártanos cómo la vivieron, cómo fue su experiencia, qué les han dicho hasta ahora las autoridades y cómo ha cambiado su vida. Ese hecho del que habla Wendy, que es el temor a la propia autoridad. Y regresando, bueno, todos los integrantes de esta mesa tienen los otros datos para que se desmenuce este evento, esta tragedia, en la que hay una gran deuda por parte del Estado para las víctimas y lo sigue habiendo para todas las mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia. Continuamos en los otros datos, hoy platicando con Wendy Galarza del 9N. Ya nos compartió la experiencia, se le quebraba la voz, recuerda esto y toda ella se volvió a transformar, y eso pasa con las personas que sufren violencia. Y bueno, en concreto, César, tú tenías una pregunta y es exactamente... Pues, ¿qué ha pasado con las carpetas de investigación? ¿Tienes también otros datos? Es correcto. Primero preguntarte, Wendy, hablaste de la intervención de un abogado y seguramente ya hay denuncia, ¿no? Pero hasta hoy sabemos que las denuncias no han caminado, ¿no? Ya son prácticamente 3 años y la mayoría, por lo menos, tenemos documentados 9 casos, ¿no? Entre ellas de periodista Cecilia Solís, ¿no? Que también recibió un balazo, y que ha sido como el caso más emblemático, pues por ser representante de medios, que más se conoce. Pero incluso hasta está la foto de Carlos Joaquín con ella, ¿no? Diciendo, pues esto se va a solucionar, y terminó su gestión y no caminó el asunto, ¿no? Y sabemos también, pues que son poderes distintos, pero en el caso de Quintana Roo, pues sabemos que la dependencia de la Fiscalía hacia el Ejecutivo, pues es muy evidente. Preguntarte desde ese punto de vista, ¿cómo va la carpeta? ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Cuáles han sido los problemas a los que te has enfrentado, Wendy? Gracias.
Pues es horrible decir que no ha caminado nada. Realmente nosotros tenemos varias carpetas de investigación. Tenemos una carpeta inicial que es la que inicia a partir del 11 de noviembre, que la mayoría de las personas vamos a denunciar. En esta carpeta habían 13 policías señalados, pero estos policías eran los altos mandos. Y desde un inicio esta carpeta estaba solamente por omisión. Los delitos que la Fiscalía les puso a estos policías solamente era abuso de autoridad, faltas al debido proceso, creo que era, y robo. O sea, los delitos eran muy, muy menores, ¿no? Hubieron muchísimas audiencias que se diferían, porque, por ejemplo, al tener esta cantidad de policías, si, ejemplo, uno faltaba, la audiencia se cancelaba. Si el abogada de uno de ellos, de los policías faltaba, se difería. Si uno decía que no había tenido tiempo para revisar la carpeta, se difería. O sea, así estuvimos casi un año entre audiencias diferidas. Se desenvuelve de esta carpeta otra carpeta en donde señalan a 3 policías principales, que son los que tienen o más bien dan positivo a la prueba de radisonato. Solamente 3 de 80 policías que estaban esa noche dieron positivo, ¿no? Entonces, ya teníamos una carpeta grande y una carpeta entre comillas chica, que eran 3 policías solamente. Esta carpeta tampoco ha caminado, incluso ya está súper mal esta carpeta, porque de los 3 policías que teníamos, el año pasado asesinaron a un policía en una fiesta de narcos, ¿no? Entonces, de 3 policías que teníamos, ya solo quedaron 2 y uno no lo encuentran y otro tiene amparos, apelaciones y todo tipo de recursos para no llegar ni siquiera a ser como juzgado, para no terminar esa carpeta. En la carpeta grande, después de todas estas, como dilaciones que se diferían, llegó un punto en el que los abogados de los policías piden una suspensión condicional. La suspensión condicional es una alternativa al conflicto, como lo dicen desde el Poder Judicial, ¿no? Se les otorga a las personas que no tienen delitos mayores a 5 años. Sí se puede otorgar si es que las víctimas o la contraparte está de acuerdo que se haga como un perdón, entre comillas, y que tienen que reparar un daño. Pero para esta reparación del daño, pues agarran todo lo que tienen en la carpeta de fiscalía para determinar cuáles fueron los daños que se tomaron en este evento, ¿no? Entonces, hubo como 3 ocasiones que se solicitó esa suspensión condicional, pero en estas ocasiones se negaba la suspensión condicional porque no se reunían los requisitos, que era que nosotros estuviéramos de acuerdo, que hubiera un plan de reparación a las víctimas, porque los policías decían que Seabecro ya nos había reparado, o sea, que el Estado ya nos había reparado. Entonces, pues nosotros teníamos un amparo en contra de esa reparación integral, porque obviamente no había sido como digna reparación a toda la magnitud de la violencia que habíamos sido víctimas, ¿no? Entonces, se desecha esta suspensión condicional y después de eso viene una nueva petición de suspensión condicional por parte de los policías, pero ya con un plan de reparación. Este plan de reparación es 50,000 pesos por cada policía, para 9 personas que estamos en la carpeta. Eso significa que no es nada para las personas, o sea, es menos de 50,000 pesos por cada persona, ¿no? Se otorgó la suspensión condicional por parte de la juez, dijo que sí, se reunían los requisitos, que era una reparación justa porque desde Fiscalía no se habían reunido los requisitos en la investigación para obtener una reparación digna por parte de este proceso judicial, ¿no? O sea,
La reparación del daño es una formalidad jurídica, pero en realidad, ¿cómo se hace para reparar el daño que ustedes sufrieron? O sea, no hay cantidad económica que pueda solventar la violencia psicológica, física, que vivieron en ese momento. Entonces, pues básicamente uno se pregunta entonces como para qué existen las leyes y para qué existe la autoridad si no se va a hacer valer y se va a vivir en una injusticia que pues mañana se cumplen 3 años de esta situación sin una respuesta tanto de los titulares de las dependencias de la administración anterior que encabezaba Carlos Joaquín como de la actual que encabeza la gobernadora Mara Lezama. Sí, sin duda la reparación es un aspecto fundamental, pero a mí me preocupa más, lo más alarmante, lo que más desearía la sociedad es que estas cosas no volviesen a ocurrir. Claro. Finalmente, o sea, sin duda, insisto, la reparación es básica, es fundamental, debe hacerse y debe hacerse en buenos términos. Claro. Pero a mí me tocó ver todo lo que sucedió ese día, o una buena parte de lo que sucedió ese día, y te quisiera también compartir un poco mi opinión desde un punto de vista personal, Claro. imparcial, desde mi óptica, desde luego. Yo vi cuando llegó el grupo a la fiscalía y la violencia fue creciendo de una forma notable y empezaron a tirar bombas Molotov que iban inclusive al interior de la fiscalía. Yo creo que el coraje, la indignación, la molestia y todo son muy válidas y hay que respetarlas. Pero me parece que desde mi óptica personal pudo haber excesos en el comportamiento de los manifestantes o de las Ay, manifestantes. perdóname, pero No, es que me dejas concluir, no. está bien, me dejas Para concluir. empezar, no fue Este así, es un programa abierto. Pero no fue así. en el que El se tema permite- de cuando se le aventaron Perdón, las bombas ¿me dejas a concluir? la tránsito fue Gracias. en una Ya escuchamos tu posterior. punto de vista. Si me permites, continúo con el mío, que lo estoy haciendo de manera muy respetuosa. Estoy dando mi óptica personal, lo aclaro. Es mi óptica. Puedo estar equivocado. Pero sí hubo, siento yo, pues situaciones fuertes, violentas, que, insisto, no justifican de ninguna forma la reacción de la autoridad. De ninguna forma. Y cuando se van al, ¿cómo se llama? Y quiero ser muy claro con esto, muy puntual. Nada justifica, insisto, que se hayan utilizado armas. Hacía mucho tiempo que no se utilizaban armas. A mí me sorprendió cuando me enteré que empezaron a haber disparos en el Palacio Municipal. Y me sorprendió de manera notable. Dije, pues, ¿por qué no? La pregunta que yo hago es, ¿quién pudo haber autorizado el uso de armas? ¿Quién pudo haber autorizado? Que todavía no queda claro. No. Y había que centrarnos en ese tema. Claro. ¿Quién autorizó que se diera la represión en esos términos tan violentos, tan terribles, Claro. que no deben volver a repetirse jamás? Eso es un tema importantísimo desde mi óptica. Y se habló de Isaac Hanisch, que había sido Isaac, se le señaló a Isaac Hanisch, que entonces era el secretario del ayuntamiento, que pudo haber sido él quien dio la orden, pero nunca se precisó con claridad de dónde haber provenido. Entonces, el tema, insisto, es esto no puede volver a ocurrir de ninguna manera, independientemente de la reparación de los daños. El gobernador era Carlos Joaquín González, pero la presidencia municipal la tenía la actual gobernadora Mara Lezama. Se habla del mando único, pero hoy ya es la gobernadora. Claro. Y sigue igual la situación. A la pregunta que hace él, exactamente, ¿qué les dice la actual gobernadora? Que hoy sí ya tendría que tener más acceso a toda la información, Claro. y pudiera que tomar la decisión de investigan y resuelven. Claro. ¿Qué les han dicho? Además, Nada más cambiaron ya de fiscal sí, también. Eso, pero una cosa es la separación de poderes y estamos confundiendo si la gobernadora es la que tendría que decidir el curso de la investigación. No, pero ella ya se ha reunido sí, con ellas, por eso le preguntaba a ella y a ver qué nos diga ella. No es responsabilidad de la gobernadora en este momento, es responsabilidad de la fiscalía. Ella es la gobernadora. Que ya Wendy nos acaba de señalar toda esta dilación en el proceso y que ya hubo un término, ¿no? En el proceso. Eso es, creo que acaba de aportar algo importante. Esta parte, para darle la palabra a Wendy, pues ella es la víctima, ¿no? Claro. Realmente. Sí es cierto que hubo excesos por parte de ciertos grupos,
¿no? Que no fueron todos los grupos y que además varios periodistas los identificamos porque fueron muchos hombres. Los que incendiaron parte del archivo del ayuntamiento eran visibles, era un grupo de hombres, ¿no? Y pocas mujeres. Los que aventaron las bombas Molotov a la fiscalía eran hombres y se identificó a esos grupos. ¿Quién tendría el interés como para provocar esto? Recordemos el contexto. Una semana antes había habido reunión de los grupos feministas con Carlos Joaquín y él garantizó la seguridad. De hecho, hubo 2 reuniones previas con Carlos Joaquín donde se documenta que él garantiza la seguridad. Pero finalmente, y aunque se diga que no, el mando de la seguridad estaba entregado al Estado. Del municipio estaba entregado al Estado. Mando único, famoso. Ahí está el contrato que incluso provocó una prisión entre otro gobierno como el de Laura Beristain en solidaridad porque no quería entregar el mando a quienes digan que no. Y ahí están porque cuando nos enteramos de los términos del contrato era entregas lo operativo al 100%. Eso es lo que decían el contrato para legalizar el traspaso del mando único de una autoridad a otra. No lo estoy inventando. Quien quiera deslindar las responsabilidades es porque desconoce precisamente de estos documentos, ¿no? Por un lado. Por el otro, la cuestión que tiene que ver con si la responsabilidad o que se quiera responsabilizar a la entonces presidenta municipal y ahora gobernadora, pues de qué es responsable si el mando lo tenía Capella, ¿no? Que al final lo destituyeron y destituyeron también al secretario de seguridad que había puesto Mara, y fue el primero que cayó, porque si recordamos, fue el primero que la resistencia que tuvo el gobernador a quitar a Capella, y fue gracias a ustedes y la presión de ustedes que provocó la caída de Capella. No fue otra cosa. Entonces, para abonar esto, una pregunta importante, ¿a quién le convendría desestabilizar este movimiento? Eso es precisamente lo que esperamos como respuesta. Pero a mí sí me gustaría saber qué les dice el Estado, porque no es que sea la responsabilidad de si es la gobernadora y si se ha reunido y si ha habido discursos respecto a la violencia que hay y que se ejerce en el Estado, y todo el tiempo la seguridad recae en el Estado. Yo no estoy hablando de la resolución, pero bueno, se han reunido con el Estado, ¿qué les han dicho? Sí, hay muchas cosas muy interesantes como en sus aportes, porque primero, o sea, sí, es algo muy extraño porque justo ese día sí se identificaron a todos estos grupos que estaban violentando y así. Pero sí mi postura en ese tema sí es como de, si no te escuchan en fiscalía, si no te escuchan cuando vas y pones tu denuncia, si no te escuchan, o sea, sí entiendo que pudo haber, exacto, sí entiendo que pudo haber personas tal vez infiltradas o así, pero realmente cuando lo ves así, o sea, ni siquiera una bomba que pudieron haber aventado, ni siquiera eso les devuelve a sus familiares y es una parte al menos de poder como sacar todo este fuego que tienes adentro, del coraje que cuando vas y denuncias y cuando vas y pides justicia, pues no la tienes, ¿no? Esa es una parte. La otra parte, entiendo totalmente esta parte del mando único porque un mes después de eso nos reunimos con la presidenta municipal en ese entonces y ella nos explicaba esta parte. Entonces, entendimos esta parte y aquí viene lo interesante. Fue como de, ok, entiendo que no fue tu responsabilidad, que no diste la orden, que no fuiste tú, apóyanos. Gestiona para que desde tu posición como presidenta municipal pueda haber una claridad de qué fue lo que pasó. Porque literal le preguntamos, ¿quién dio la orden? Y ella, pues no sé, yo no. Ok, tú no, ayúdanos a saber quién fue quien dio la orden. Claro. Si fue Yanix, que justo este personaje es muy importante porque nadie nunca lo quiso tocar, pero el vato hasta agarró las balas y las mostró en una publicación de Twitter, creo como de, hasta burlándose de, miren si hubo balas, pero eso ya estaba como para una denuncia hasta en fiscalía por estar alterando la escena del crimen.
Bueno, Y Alex se retiró y se retiró al ese día- 2, 3 ese días, no, claro. ese día de los, la noche de los renunció. incidentes. Exacto. Se retira y en la noche, pues porque le empiezan a reclamar por qué te retiraste. Él es el que tenía que haber abierto la mesa de diálogo Claro. con ustedes. Por cierto, Sí, un tipo claro. sin experiencia, ¿no? Alex no Nada. tenía experiencia política inclusive, o sea, apareció de la nada, así de repente, lo candidatearon, llegó a candidato, llegó a secretario, sin ninguna No, no es experiencia. tan fácil. Sí. No, por eso, nosotros estamos, sabemos que hay estoy igual- haciendo una El punto observación. es, ¿en qué estado están ahorita? ¿Cuál es la situación? Bueno, sí, justo la situación como después de que ella fue presidenta y le pedimos como esto, ¿no? Este apoyo de, ok, apóyanos a saber quién fue, aporta toda la información necesaria y pues no fue así. O sea, esa fue nuestra primera respuesta por parte de ella. La segunda respuesta fue que justo, ¿no? O sea, nosotras también no fue que dejáramos solamente a este señor Carlos Joaquín, también se hizo solicitudes de reuniones, nunca nos aceptó las reuniones hasta que mucho tiempo después, por parte de una solicitud ya expresa de Amnistía Internacional, se reunió y en realidad ya era casi cuando él estaba acabando su gestión, ¿no? Entonces, él lo único que hizo fue decirnos que él se comprometía a firmar como esta parte de justicia y reparación integral por parte de él, ¿no? Que se hicieran como mesas de trabajo, pero que fueran como bueno, exactamente, como de que le pasara después a quien quedara como gobernador, gobernadora, la responsabilidad de seguir como con esto. Queda como un acuerdo y meses después el secretario de Derechos Humanos, creo que era, creo que se llamaba Elías, en una mesa de trabajo dice, no se va a hacer. O sea, no vamos a firmar nada, sigan haciéndolo, pero desde nuestra parte, desde el gobierno que todavía era de Carlos Joaquín, dice no. A mí me llama la atención tu caso, Wendy, porque después de que te golpean en el suelo, ¿en qué momento dispararon? Porque podría ser considerado una ejecución, ¿no? ¿Por qué después de que te golpean con esa violencia con que señalas, además sobrevienen estos disparos? Porque no te diste cuenta el momento. No, pues justo esta adrenalina de querer salir del lugar porque está siendo golpeada, Claro. pues ni me dio tiempo de checar que ya me habían disparado, ¿no? No, y eso es lo malo de cuando se sueltan las fuerzas del orden sin una instrucción precisa, o sea, ese es el peligro enorme Pero sí hubo que una cada vez instrucción que se da, precisa, bueno, por eso. como Wendy lo está poniendo como parte actora del Sí. momento que muchos no vivimos, ella sí vio un operativo, ¿no? Un operativo Terrible, real, terrible. donde salieron policías a disparar, aunque dicen que fue al aire, pero Al no, pues esas Exacto. trayectorias, incluso de esas balas, fue Sí, hacia ahí las las personas, ¿no? Sí. Perdón, de hecho, los dos impactos de bala que tengo yo están también en peritajes de que fue a una muy corta distancia, o sea, era con Fíjate. una intención precisa de dañar. El disparo que tiene Ceci también es a muy corta distancia. O sea, es como, al final, sí te das cuenta que al principio lo manejábamos como de se descontroló y no supieron qué hacer. No es verdad, ellos sabían qué iba a hacer. Ejemplo, Carlos Joaquín, el gobernador en ese entonces, de la forma que se deslindó fue diciendo que su policía estatal no tenía armas esa noche, pero vimos cómo traían los palos o sea, ok, no traían armas, pero con eso sí traían palos de árboles, ramas, los otros palos que traían, o sea, no necesitaron armas para lastimarnos esa noche, para reprimirnos, ¿no? Además que, o sea, nosotras pudimos identificar a los dos órganos en esa noche, tanto policía municipal como policía estatal, ante la mirada omisa de la Guardia Nacional, porque también las camionetas estaban ahí y cuando hay muchos videos que la gente les está diciendo que entren, que ayuden a las víctimas, que vean lo que están haciendo y
o sea, hasta con caras burlonas de sí, ya lo vimos, ya lo vimos. O sea, fueron los 3 órdenes de gobierno en esa noche, ¿no? Y tanto el que disparó, como el que golpeó, como el que no hizo nada cuando estaba viendo, incluso armaron filas enfrente del palacio para que ya nadie entrara, porque ya había personas adentro del palacio siendo torturadas sexualmente, los estuvieron golpeando con lo que traían también ahí. Hay videos donde se ve cómo patean a las víctimas que ya tenían esposadas, cómo la Comisión de Derechos Humanos tiene videos en donde tienen a las personas en cuclillas y pegadas su frente a la pared como si fueran, ¿qué? O sea, criminales, exactamente. O sea, usaron la fuerza como real si nosotras fuéramos criminales y solamente íbamos a pedir justicia, seguridad, porque no teníamos la seguridad de que al día siguiente fuéramos la siguiente mujer asesinada, ¿no? O sea, es eso. No, no es un comentario. A mí me sorprende. Y rápidamente tu conclusión, exacto, aprovechamos con el gracias, comentario. Mira, a mí me sorprende que habiendo habido tantos testigos esa noche, de repente desaparecieran, ¿no? Es decir, y se fueran reduciendo. Esto a mí me llama la atención. ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde está esa sociedad capaz de apoyar a estas personas, a estas causas, ¿no? Me pregunto, ¿dónde están estos seres congruentes que debemos ser, ¿no? En denuncias para decir, oye, a mí me tocó ver esto. De repente desaparece, ¿no? Claro, con el temor evidente a la represión. Pero bueno, para mí lo fundamental es que esto no vuelva a suceder nunca. Es lo más deseable como sociedad, como comunidad, que estas cosas no vuelvan a suceder. ¿Y dónde está el origen? En una orden equivocada, autoritaria, intolerante, claro, ¿verdad? Que no tiene por qué ejercer un funcionario en contra de la población. César. Gracias, Janet. Pues este tiempo y la distancia y los resultados son desalentadores, ¿no? Porque sí, en efecto, si bien no le corresponde por cuestión transaccional, un gobierno no puede decidir lo de otro. Eso es una verdad. Pero sí también sorprende pues la actitud de la gobernadora, ¿no? Que pues, ella es mujer además y que debería estar sobre el tema. El asunto es que pues también ya se cambió de fiscal, ¿no? Ahora hay otro fiscal que no sabemos si ustedes han tenido aproximaciones con este nuevo fiscal, seguramente no, como señalas, ¿no? Y también los resultados de que fueron solo 9 denuncias para la magnitud de la circunstancia y de todas las víctimas, me parece que fue muy poco. Es decir, la represión fue de tal nivel que desalentó la denuncia, sobre todo pues porque también el Estado era juez y parte, ¿no? Pues, ahora vamos a la Fiscalía para poner estas denuncias por un lado. Por el otro, ¿hacia dónde va el movimiento del 9N? Porque desde los medios lo vemos cada vez más débil, ¿no? Cada vez más desintegrado, pues por cuestiones del tiempo. Y es a lo que apuestan los políticos, el desgaste que tienen todos los movimientos sociales a través del tiempo que se va diluyendo. Y queda pues al aire esta pregunta, ¿y qué va a pasar con las víctimas? ¿Qué va a pasar con Wendy? O sea, ¿va a tener justicia algún día? Esta violencia tan excesiva que no debe existir solo, y concuerdo contigo, Wendy, pues por una demanda lícita además, un grito hacia la sociedad de lo que está pasando, porque desafortunadamente pues Quintana Roo sigue estando en los primeros lugares en feminicidios, no ha parado del 9N de aquel año a la fecha. Quintana Roo ha estado en los primeros lugares nacionales en este delito, desafortunadamente. Sí, lamentablemente. Nesli. Pues irónico lo que vemos este día, ¿no? En esta mesa que estuvo un poco candente. Y además, bueno, decir, ¿no? Que yo estoy en total desacuerdo con algún tipo de comentario que justifique la violencia, la brutalidad de cualquier autoridad sobre los manifestantes bajo el argumento de que se excedieron, aventaron bombas molotov, quemaron o pintaron algún tipo de estatua. Nadie puede hablar en nombre de un manifestante, en nombre de alguien que ha perdido a su familia, que encontró a su hija hecha pedacitos, que desaparecieron a su hijo. O sea, nadie puede hablar del dolor que siente esa persona cuando se está manifestando. ¿Por qué? Porque no tiene justicia, porque lleva todos los días afuera de la fiscalía tratando
de que le den a alguien una respuesta de qué pasó con su ser querido. Entonces, yo sí le hago una invitación a toda la gente que en algún momento critica, señala, incluso justifica a la policía cuando agrede a manifestantes porque, ay, es que se excedieron, es que vandalizaron, es que rompieron los vidrios, pues ¿cómo no les van a hacer eso? Tengamos un poquito de empatía con el dolor que otras personas están viviendo y no porque no lo haya sentido uno en carne propia, no puedes empatizar. Y por otro lado, Wendy, lamentable que 3 años de este suceso sigan hoy estas víctimas sin reparación del daño, sin justicia, pero lo peor, que la persona que dio esa instrucción, que hasta el momento hoy no se sabe, sigue impune, sigue sin castigo y tal vez siga al frente de alguna organización de la cual depende nuestra seguridad. Y bueno, Wendy, a mí me gustaría que compartieras con toda la audiencia, hoy formas parte de Amnistía Internacional, algo que me queda claro y lo aprendí hace muy poco tiempo, es que tenemos el derecho a hablar, tenemos el derecho a denunciar cuando hay algún abuso, maltrato, violencia o delito en contra de nosotros. Y la autoridad, sí o sí, si todos denunciamos, tendrá que ponerse a trabajar. Tú colaboras promoviendo que la gente aprenda sobre el derecho a la protesta social. ¿A dónde lo podemos hacer? Hay cursos y todo. Sí, de hecho, ahora formo parte como activista y como de Amnistía Internacional y también, pues bueno, esto, ¿no? Es una organización internacional, es un movimiento global el cual, pues esto, ¿no? Promueve los derechos humanos, promueve a las personas para que eso, se animen a hablar, a luchar también por un mundo más justo. Y pues sí, pueden checar como las redes de Amnistía para que vean cuáles son los temas que se trabajan desde ahí, que es como violencia de género, también hablan acerca de justo, ¿no? La antimilitarización, que es un problema que estamos viendo y que es muy, muy preocupante porque eso, ¿no? O sea, lamentablemente de ahí vienen muchas de las violaciones a derechos humanos y lo vimos ese 9 de noviembre, ¿no? Entonces, pues sí, también desde esa parte, o sea, a pesar de que no encontramos justicia en las autoridades, en nuestro estado, hay otros espacios donde esa justicia viene. Y la verdad es que el que organizaciones internacionales de derechos humanos nos hayan cobijado, hayan prendido una lucecita de justicia, para nosotras sí fue como una esperanza, como una esperanza, como una lucecita de bien, sí se puede, o sea, vamos, y que a lo mejor, y lo hemos dicho desde el Comité de Víctimas, no habrá tal vez una justicia desde las instituciones, pero sí una justicia en poder hablar, en poder decir lo que está pasando en nuestro estado y en general como en el país. Mañana hay un evento para Sí. exactamente recordar lo que pasó y pedirle a las autoridades, al Estado, que cumplan con lo que les toca, que es impartir justicia. Sí, así es. Pues cada año hacemos una jornada de actividades para justo, ¿no? Tener como presente que el 9 de noviembre no se olvida. Y pues bueno, les esperamos a las 4 de la tarde. Vamos a iniciar actividades en el Palacio Municipal. Ya pusimos nuestra petición, solicitud, aviso de que vamos a utilizarlo para que justo no haya esta cooptación de espacios, porque luego nos pasa que nos ponen eventos ahí. Entonces el día de mañana vamos a tener a partir de las 4 esta jornada de actividades, vamos a tener una asamblea, lectura de poesía, vamos a tener pozole, así que vayan a... Perfecto. Sí, pues eso, ¿no? O sea, también resignificar este espacio en donde nos da tanto dolor pararnos, pero también es como una digna rabia de que ese espacio era de nosotras, de nosotros, y pues lo vamos a seguir como defendiendo, ¿no? Y bueno, pues con esto llegamos al final de esta emisión, un programa para mí al menos como mujer, como mamá, como amiga, como hija, me genera así un dolor en el estómago y indignación
porque ni siquiera tendríamos que estar hablando de estos temas. No tendría por qué haber un solo feminicidio. Por eso me despido dejándoles como reflexión una frase de Eleanor Roosevelt, escritora y activista en materia de los derechos humanos. Ella fue la primera dama de los Estados Unidos desde 1933 a 1945 y dice: no basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla, y eso nos toca a absolutamente todos. Estos fueron Los Otros Datos, una producción de Producciones Veraz dirigida por el señor Víctor Vera en alianza con Click Noticias, Palco Quintanarroense y Ruptura 360. Gracias a quienes están detrás para que lleguemos hasta donde tú nos ves, ya sea en vivo o en diferido. Isela Serrano, Ramiro Laguna y Antonio Sabido, nos vemos el próximo miércoles.